Hola chicos, buenas noches. Os voy a explicar en este vídeo cómo se hace la composición de funciones, ¿vale? En el ejercicio 12 tenemos tres funciones, la función f de x, la función g de x y la función h de x. Bueno, entonces en el apartado A nos piden que compongamos f compuesto con g. La nomenclatura o la notación es f circulito g de x, ¿vale? F compuesto con g sería f con circulito g y entre paréntesis la x. Consiste en que la función f, que es la primera, se componga con la función g, que es la segunda en este caso. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo componer f circulito g, es decir, f compuesto con g, es distinto que g compuesto con f, es decir, g circulito f. ¿Vale? Esto significa que la propiedad de la composición no es conmutativa, no podéis cambiar de orden las dos funciones que componéis. ¿Vale? Esto es una propiedad que viene en el libro y la habréis copiado, imagino, en vuestro resumen de la teoría. Bien, entonces la composición de f con g consiste en que en mi función f, donde está la función f, que es la primera que aparece, voy a meter el valor de g de x, de toda la función g de x, es decir, x, raíz de x más 2, todo g, dentro de la x de la f. Es decir, que la x que está en la función f la vais a sustituir por toda la función g, completa, entera. ¿Vale? Simplemente es como una mega sustitución, es una super sustitución de la función g enterita, colocarla donde pone la x dentro de la función f. ¿Vale? Yo creo que esto no es complicado, lo único que es cálculo, ¿vale? Entonces vamos a meter la raíz de x más 2, todo eso, raíz de x más 2, va a hacer el papel de x, ¿vale? De la x de nuestra función f. Entonces vamos a hacer esta sustitución a ver cómo quedan los cálculos. Tenemos x al cuadrado más 1 partido de x, esa es nuestra función f. Por lo tanto, donde está x, ¿veis? Donde está x, vamos a poner raíz de x más 2 al cuadrado, porque es la x al cuadrado, más 1, porque la función f es así, más 1, partido de, y en la función f pone partido de x, pero no ponemos x, sino, ¿veis? No ponemos x, sino que ponemos raíz de x más 2, que es todo, ¿vale? Más 1 y raíz de x más 2, que es toda la función g. Ahora, lo que nos queda es calcular. Ya hemos hecho la sustitución de nuestra función g, colocarla donde la f, dentro de la f, y ahora calculamos, el cuadrado se nos va con la raíz, x más 2 más 1 nos queda x más 3, y raíz de x más 2 pues no se puede hacer nada más. Entonces esto sería la composición, vale, os he marcado, bueno, pues eso, el cálculo que se realiza y ya está, no es más, esto es lo que quedaría, nuestra función f compuesta con g. Es decir, f de g de x, f de g de x, f compuesto con g, que no saldrá lo mismo que g con f. La composición en general no sale lo mismo. ¿Vale? Ahora vamos a pasar al otro apartado, al b, que es un poquito más largo. En el b tenemos tres funciones, f compuesto con h compuesto con g de x. Es decir, hay que hacer la composición de f de g de, f de h de g de x. Primero, ¿por dónde vamos a empezar? Pues por la parte de dentro, con la primera composición, que es el primer paso. Primero, h de g de x, es decir, vamos a hacer la composición h circulito g, h de g, que consiste en que la función g, sí, esta es la composición que vamos a hacer, h compuesto con g, que consiste en que la función g de x, es decir, esa la de la raíz, toda esa raíz, la sustituimos en la x de la h. Entonces nuestra función h era menos 1, ¿cómo era? A ver, menos h era menos 1 partido de x cuadrado, ya está. Y vamos a sustituir la x por la función g. Y esto significa hacer h compuesto con g. Meto g dentro de la h. Es decir, la sustituyo por la x. Yo creo que está claro, lo estoy repitiendo un montón de veces para que quede claro qué es componer. Y ahora la parte que viene, pues eso es cálculo, simplemente. Ahora ya son cálculos, sin más. ¿De acuerdo?
Entonces, al calcular, se va a la raíz y nos queda esto. Eso sería función h de g de x, es decir, h compuesto con g de x. Y lo guardamos ahí, ¿vale? Esto sería, esto que tenemos guardadito, recuadrado, es h de g. ¿Qué vendrá ahora? Pues el segundo paso. La segunda parte es que hagamos f de h de g de x. H de g de x, h de g de x es esto. Y eso lo vamos a sustituir todo eso en nuestra función f, ¿vale? Vamos a hacer en la función f de x, vamos a hacer f de todo esto, que es lo que se va a sustituir por la x que aparece en la f, en nuestra función f. Y sustituimos al cuadrado, más 1, me quedan identidades notables, me queda sumar fracciones, ¿vale? El numerador, tal, eso es la sustitución que estamos haciendo. Entonces, ahora lo que hay que hacer pues es eso, desarrollar, esto ya es, la complicación que puede tener es que es manipular fracciones algebraicas, identidades notables, cuadrados, etcétera. Y vale, insisto que esto es h de g de x y con la f. Bien, entonces, lo que viene ahora es eso, simplemente cálculo. Hay una división en cruz, las fracciones sabéis que se multiplica en cruz. Bueno, este ejercicio está ahora aquí en el vídeo, está sin terminar. Tenéis el PDF subido y terminado, ¿vale? Entonces, bueno, hasta estos serían los cálculos. Ya lo que queda, está terminado el ejercicio en el PDF de la carpeta de Drive. ¿De acuerdo? Venga, pues nada, mucho ánimo y buenas noches.